No tenía frío hasta que usted me miró. Esas palabras aún no habían sido pronunciadas, pero ya flotaban en el aire helado de aquella esquina, esperando el momento exacto para transformar dos vidas que nunca debieron cruzarse. La ciudad respiraba prisa aquella tarde de invierno, con sus edificios de cristal reflejando un sol pálido que no calentaba nada, con sus transeúntes envueltos en abrigos caros, caminando como autómatas hacia destinos que creían importantes. El viento cortaba las calles como cuchillos invisibles, arrastrando hojas secas y papeles olvidados, silbando entre los callejones con una canción triste que nadie se detenía a escuchar. En la esquina de la avenida principal, donde el banco más antiguo de la ciudad se alzaba con su arquitectura imponente, un bulto pequeño temblaba contra la pared de ladrillo. Era un niño, quizás de 8 o 9 años, envuelto en un cobertor raído que alguna vez fue azul, pero que ahora era del color de todas las derrotas acumuladas en las calles. Sus ojos almendrados miraban el mundo con esa mezcla particular de inocencia y confusión que solo algunos seres humanos conservan intacta, incluso cuando la vida les ha dado todos los motivos para perderla. Tenía síndrome de Down, y su rostro redondo y suave contrastaba brutalmente con la dureza del cemento donde estaba sentado, con las grietas del pavimento que parecían cicatrices en la piel misma de la ciudad. El niño no pedía nada. No extendía la mano como otros lo hacían. Simplemente estaba ahí, acurrucado, tratando de encontrar calor en un cobertor que ya no podía dárselo, mirando a las personas pasar con una curiosidad desprovista de juicio. De vez en cuando, una sonrisa tímida aparecía en sus labios cuando alguien lo miraba, un gesto reflejo de bondad que no esperaba nada a cambio. Sus pequeñas manos, enrojecidas por el frío, sostenían el borde del cobertor contra su pecho como si fuera un tesoro, como si ese pedazo de tela deshilachada fuera lo único que lo separaba del vacío absoluto. Historias como esta nos recuerdan lo que realmente importa. Suscríbete y acompaña más momentos que tocan el corazón. La tarde avanzaba y el frío se intensificaba. Los negocios comenzaban a encender sus luces interiores, creando esa ilusión de calidez que solo se puede ver desde afuera. El niño miraba esas ventanas iluminadas con fascinación, como si fueran portales a mundos donde existía algo llamado hogar, algo que él conocía solo como concepto abstracto, como una palabra que otros pronunciaban, pero que para él no tenía forma ni sustancia. Sus labios estaban agrietados, su nariz goteaba, y de vez en cuando temblaba con tal intensidad que el cobertor entero se sacudía como una bandera en medio de una tormenta. Fue entonces cuando él apareció. Gabriel Montero era el tipo de hombre que la ciudad admiraba en silencio. A sus 42 años, había construido un imperio en bienes raíces y tecnología, manejaba inversiones que movían millones en cuestión de segundos, y su nombre aparecía regularmente en las listas de los más exitosos del país. Vestía un traje hecho a medida en Milán de un gris oscuro, que parecía absorber la luz, zapatos ingleses, que brillaban incluso bajo la luz tenue del atardecer, y un abrigo de cachemira que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaban en 6 meses. Su reloj suizo marcaba no solo las horas, sino su estatus, su poder, su distancia del mundo común. Caminaba rápido, como siempre, con el teléfono pegado a la oreja, cerrando alguna negociación que agregaría otro cero a su cuenta bancaria. Su voz era firme, autoritaria, acostumbrada a que le obedecieran. Hablaba de contratos, de plazos, de rentabilidad, mientras sus ojos apenas registraban el mundo que lo rodeaba. Para él, la ciudad era solo un tablero de ajedrez donde movía sus piezas, un escenario donde interpretaba el papel del triunfador que había decidido ser desde que tenía 20 años, y juró que nunca sería como su padre, un hombre bueno pero pobre que murió sin haber conocido un solo día de abundancia. Pasó junto al niño sin verlo realmente. Su cerebro registró la presencia, esa silueta pequeña acurrucada en la esquina, pero no se detuvo. Había entrenado su mente para filtrar esas imágenes, para no permitir que lo incómodo, lo triste, lo desesperanzador, penetrara en su campo de visión. Tenía una reunión en 20 minutos al otro lado de la ciudad
Tenía que revisar los números del último trimestre, tenía que llamar a su corredor de bolsa para ajustar su portafolio de criptomonedas que había crecido un 30% esa semana. No tenía tiempo para detenerse, nunca tenía tiempo. Pero entonces, algo sucedió. Fue apenas un segundo, una fracción de instante que no debió significar nada. Al pasar, sus ojos captaron los del niño. Fue un contacto visual accidental, no buscado, no deseado. Pero en ese microsegundo, Gabriel vio algo que lo atravesó como un rayo silencioso. Vio pureza, vio inocencia, vio una especie de paz que no debería existir en alguien que temblaba de frío en una esquina olvidada por Dios y por los hombres. El niño le sonrió, una sonrisa pequeña y tímida, sin pedir nada, sin esperar nada, solo porque sí, porque esa era su naturaleza. Gabriel siguió caminando. Dio 10 pasos más. 15. Su mente racional le decía que continuara, que no era su problema, que había organizaciones encargadas de eso, que él ya pagaba suficientes impuestos, que donaba a fundaciones cada fin de año para deducir de su declaración. Siguió hablando por teléfono, pero su voz había perdido convicción. 20 pasos. 25. La imagen de esos ojos almendrados mirándolo con tanta dulzura se había quedado pegada en su retina, como una fotografía que no podía borrar. Se detuvo. La persona al otro lado del teléfono seguía hablando, explicando algo sobre márgenes de ganancia y proyecciones a futuro. Pero Gabriel ya no escuchaba. Miró hacia atrás. El niño seguía ahí, por supuesto, ahora un poco más encorvado, tratando de proteger su pequeño cuerpo del viento que se había vuelto más cruel. Gabriel sintió algo extraño en el pecho, una presión que no reconocía, una incomodidad que no provenía del estómago ni de la cabeza, sino de algún lugar más profundo, un lugar que había clausurado hacía muchos años. «Te llamo luego», dijo bruscamente, y cortó la llamada. Se quedó ahí parado en medio de la acera, mientras las personas lo esquivaban con expresiones de fastidio. Un hombre bloqueando el paso era un obstáculo, un inconveniente, y la ciudad no tenía paciencia para inconvenientes. Pero Gabriel no se movía. Miraba hacia la esquina donde el niño temblaba, y por primera vez en años, quizás en décadas, no sabía qué hacer. Su mente brillante, entrenada para resolver problemas complejos y tomar decisiones que afectaban a cientos de personas, estaba paralizada ante la simplicidad absoluta de un niño con frío. Podía irse. Nadie lo juzgaría. Nadie lo sabría. Podía llamar a su chofer, subirse a su auto con calefacción, llegar a su reunión, continuar con su vida perfectamente estructurada. Pero algo en esos ojos lo había tocado, algo que su dinero y su éxito no habían logrado comprar ni silenciar del todo. Su propia humanidad, escondida bajo capas de ambición y armaduras de indiferencia. Gabriel miró su reloj. Tenía 16 minutos para llegar a su reunión. Luego miró al niño nuevamente. El pequeño no lo estaba mirando ya. Tenía los ojos cerrados, acurrucado completamente dentro de su cobertor inútil, meciéndose levemente de un lado a otro en un intento instintivo de generar calor. Y en ese momento, Gabriel tomó una decisión que no entendía, que no podía explicar con lógica ni justificar con números. Dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. Había una tienda de ropa a 2 cuadras, una de esas boutiques exclusivas donde él compraba sus camisas italianas y sus corbatas de seda. Entró con paso decidido, y la vendedora, que lo reconoció inmediatamente, se acercó con su sonrisa profesional perfectamente calibrada, lista para ofrecerle lo último de la colección de primavera. Pero Gabriel no la dejó hablar. «Necesito ropa para un niño», dijo, con una urgencia en la voz que lo sorprendió a él mismo. «Unos 8 o 9 años, pantalones, camisa, un abrigo grueso y zapatos buenos». La vendedora parpadeó, desconcertada. Gabriel Montero no tenía hijos, eso lo sabía todo el mundo, pero no hizo preguntas. En ese negocio uno aprendía rápido que las preguntas incomodaban a los clientes que pagaban bien.
Lo guió hacia la sección infantil, que existía más como cortesía que como negocio real en una tienda tan exclusiva, y Gabriel empezó a señalar prendas casi al azar. Un pantalón de pana color café, una camisa térmica azul, un suéter de lana gruesa, un abrigo acolchado color negro con capucha, calcetines, ropa interior, zapatos deportivos con buena suela. ¿Para regalo?, preguntó la vendedora mientras empacaba todo en bolsas elegantes con el logo de la tienda. Algo así, respondió Gabriel, sacando su tarjeta de crédito sin mirar siquiera el total. 11 minutos. Tenía 11 minutos para llegar a su reunión. Salió de la tienda casi corriendo, con las bolsas en las manos, sintiéndose extrañamente ridículo y extrañamente vivo al mismo tiempo. Las personas lo miraban con curiosidad al verlo caminar tan rápido, tan fuera de su compostura habitual. Este hombre importante cargando bolsas como si fueran lo más urgente del mundo. Pero a Gabriel no le importaba. Algo había tomado control de él. Algo que no era lógica ni cálculo, sino puro impulso. Pura necesidad de hacer algo correcto por primera vez en mucho tiempo. Llegó a la esquina respirando agitado. No por el esfuerzo físico, sino por algo más. Por una ansiedad que no sabía nombrar. El niño seguía ahí, en la misma posición, meciéndose suavemente. Gabriel se detuvo a 1 metro de distancia, de repente inseguro. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo se acercaba uno a un niño de la calle? ¿Qué se decía? Su vida entera había sido una serie de protocolos aprendidos, de códigos sociales dominados. Pero esto era territorio desconocido, un mapa sin trazar. El niño abrió los ojos y lo miró. Esos ojos almendrados, llenos de una dulzura que partía el alma. Gabriel tragó saliva y se agachó lentamente, poniéndose a la altura del pequeño. Desde esa posición, el mundo se veía diferente. Las piernas de las personas pasando se convertían en una selva de movimiento. El ruido del tráfico se amplificaba. El frío del suelo se sentía más intenso. Así era como este niño veía el mundo cada día. «Hola», dijo Gabriel, y su voz sonó extrañamente suave, como si temiera asustar a un pajarito herido. El niño lo miró con curiosidad, pero sin miedo. Había algo en su expresión que era pura confianza, como si su condición lo hubiera dejado sin esa parte del cerebro que aprende a desconfiar, que aprende a temer. Solo veía un hombre grande agachado frente a él, y eso era suficiente para despertar su interés. «Hola», respondió el niño, y su voz tenía esa particular dulzura arrastrada que Gabriel reconoció del síndrome de Down. «¿Cómo te llamas?». Gabriel sonrió sin darse cuenta. «Me llamo Gabriel. ¿Y tú?». «Matías», dijo el niño, y luego agregó con orgullo infantil, «Tengo 9 años. Es un placer conocerte, Matías». Hubo un silencio. El viento sopló entre ellos, levantando polvo y hojas secas. Gabriel sintió el frío atravesando su elegante abrigo de cachemira, y pensó en cómo debía sentirse este niño con solo ese cobertor destrozado. Levantó las bolsas que había estado sosteniendo. «Traje algo para ti», dijo. Los ojos de Matías se iluminaron con una curiosidad pura, sin codicia, sin cálculo, solo con el asombro natural de un niño ante lo inesperado. Gabriel comenzó a sacar las prendas una por una. El pantalón, la camisa, el suéter. Matías las tocaba con reverencia, como si fueran tesoros imposibles, como si nunca hubiera visto ropa nueva en su vida, y probablemente así era. «¿Para mí?», preguntó, incrédulo. «Para ti». Cuando Gabriel sacó el abrigo, Matías dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad llanto. Sus pequeñas manos temblaban, pero ya no solo de frío, sino de emoción. Gabriel sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Algo duro que había mantenido intacto durante años. Una coraza que se resquebrajaba ante la simple alegría de un niño recibiendo un abrigo. «¿Quieres probártelo?», preguntó Gabriel, y su voz sonó extrañamente ronca. Matías asintió con tal entusiasmo que todo su cuerpo se movió. Gabriel ayudó a quitarle el cobertor viejo, y cuando lo hizo, vio lo delgado que era el niño, los huesos visibles bajo una camiseta raída llena de agujeros.
la piel erizada por el frío crónico. Sintió una oleada de rabia contra el mundo, contra la injusticia, contra sí mismo por haber pasado tantos años sin ver esto que había estado siempre ahí, a 2 cuadras de su oficina elegante. Le puso la camisa térmica primero, luego el suéter. Matías se reía mientras las prendas lo envolvían, como si cada capa de ropa fuera una caricia, un abrazo de tela. El pantalón le quedaba un poco grande, pero Gabriel enrolló el bajo y lo ajustó lo mejor que pudo. Los calcetines nuevos, los zapatos deportivos que Matías miraba como si fueran de oro puro. Y finalmente, el abrigo. Cuando Gabriel le subió el cierre y levantó la capucha sobre la cabeza del niño, Matías lo miró con una expresión que Gabriel no olvidaría jamás. Era gratitud, sí, pero era más que eso. Era amor puro, sin condiciones, sin expectativas. Era el tipo de mirada que Gabriel había dejado de recibir cuando eligió el éxito sobre todo lo demás, cuando sacrificó relaciones y afectos en el altar de la ambición. Gracias, susurró Matías, y luego, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante y abrazó a Gabriel con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. Gabriel se quedó paralizado por un segundo, con los brazos en el aire sin saber cómo responder. Hacía años que nadie lo abrazaba así, con necesidad real, con emoción genuina. Los abrazos en su mundo eran ceremoniales, calculados, parte del teatro social donde todos representaban papeles. Pero esto era diferente. Esto era real. Lentamente Gabriel bajó los brazos y devolvió el abrazo sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo, ahora ya no de frío, sino de alivio, de alegría, de algo que no tenía nombre, pero que era la cosa más humana del mundo. En ese abrazo, arrodillado en una esquina fría de la ciudad mientras las personas pasaban sin detenerse, Gabriel Montero, el millonario que lo tenía todo, comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas de Gabriel caían sin sonido, deslizándose por sus mejillas con una libertad que había olvidado existía. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor, sino de algo más profundo y más antiguo, algo que había mantenido enterrado bajo toneladas de logros y conquistas materiales. Eran lágrimas de reconocimiento, de reencuentro con una parte de sí mismo que creía muerta. Matías seguía abrazándolo con esa confianza absoluta que solo los niños y los santos poseen, y Gabriel se aferraba a ese pequeño cuerpo como un náufrago se aferra a un madero en medio del océano. Cuando finalmente se separaron, Gabriel se limpió el rostro con el dorso de la mano, avergonzado de su propia vulnerabilidad pero incapaz de arrepentirse de ella. Matías lo miraba con preocupación, con esa empatía natural que no necesita ser enseñada, porque ya viene impresa en el alma de algunos seres humanos. ¿Estás triste?, preguntó el niño tocando suavemente el brazo de Gabriel con su pequeña mano. Gabriel negó con la cabeza y logró esbozar una sonrisa. No, Matías, estoy bien. Es solo que hace mucho tiempo que no me sentía tan bien. Era una respuesta extraña, casi contradictoria, pero era la más honesta que Gabriel había pronunciado en años. Se puso de pie lentamente, sintiendo sus rodillas protestar por haber estado tanto tiempo en el suelo frío. Miró su reloj por puro reflejo, y vio que su reunión había comenzado hacía 5 minutos. Por primera vez en su carrera, había faltado a una reunión importante sin avisar, sin justificarse, sin siquiera pensar en las consecuencias. Y lo más sorprendente era que no le importaba. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su asistente. Cancelar todas las reuniones de hoy. Algo urgente surgió. Algo urgente, sí. Esto era urgente. Más urgente que cualquier contrato, que cualquier negociación, que cualquier cifra en una pantalla. Esto era un ser humano con frío y por alguna razón que Gabriel no podía explicar con lógica, sentía que si se iba ahora, si dejaba a Matías ahí en esa esquina, perdería algo invaluable, algo que no sabía que estaba buscando. Matías, dijo Gabriel, agachándose nuevamente para quedar a la altura del niño. ¿Dónde vives? La pregunta pareció confundir a Matías. Miró alrededor como buscando una respuesta en las paredes, en el pavimento, en el cielo que comenzaba a oscurecerse.
Aquí, dijo finalmente, señalando la esquina donde había estado sentado. A veces allá, agregó, señalando un callejón cercano. A veces en el parque. Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Y tu familia? ¿Tus padres? El rostro de Matías se ensombreció por un instante, una nube pasando sobre el sol. Mamá se fue al cielo hace mucho. Papá, no sé dónde está papá. Un día se fue y no volvió. Las palabras eran simples, pronunciadas con esa aceptación infantil que no cuestiona la crueldad del destino porque no tiene herramientas para procesarla. Pero para Gabriel fueron como puñales. Aquí estaba un niño, solo en el mundo, sin nadie que lo protegiera, sin nadie que lo cuidara, sobreviviendo con una resiliencia que avergonzaba toda la supuesta fortaleza que Gabriel creía poseer. ¿Tienes hambre?, preguntó, aunque conocía la respuesta antes de que Matías asintiera tímidamente. Gabriel extendió su mano. Ven conmigo. Vamos a comer algo caliente. Matías miró la mano extendida con una mezcla de deseo y desconfianza. Ese antiguo instinto de supervivencia que incluso su naturaleza confiada no podía ignorar completamente. Pero después de un segundo de duda, colocó su pequeña mano en la de Gabriel, y ese gesto simple, ese acto de fe, conmovió a Gabriel más que cualquier otro momento en su vida. Caminaron por la calle juntos. Una imagen que hacía que algunas personas voltearan a mirar. El hombre de traje impecable y abrigo de cachemira, caminando de la mano con un niño que claramente vivía en la calle, aunque ahora vestido con ropa nueva. Gabriel podía sentir las miradas, algunos con curiosidad, otros con juicio silencioso. Pero por primera vez en su vida adulta, no le importaba lo que los demás pensaran. Solo sentía la pequeña mano calentándose dentro de la suya, y eso era suficiente. Entraron en un restaurante cercano, uno de esos lugares elegantes donde Gabriel solía cerrar tratos importantes, donde el maître lo conocía por nombre y siempre le reservaban la mejor mesa. El hombre de la entrada abrió los ojos al verlos llegar, al ver a Gabriel de la mano con Matías, pero su profesionalismo inmediato borró cualquier expresión de sorpresa. «Señor Montero, bienvenido», dijo con una reverencia ligera. «Una mesa tranquila, por favor», respondió Gabriel, y agregó con firmeza. «Y por favor que nadie nos moleste». Lo sentaron en un rincón discreto, en una mesa junto a la ventana desde donde se podía ver la ciudad iluminándose con las primeras luces del anochecer. Matías miraba todo con ojos enormes, maravillado por los manteles blancos, las copas de cristal, los cubiertos de plata. Tocaba cada cosa con delicadeza, como si temiera romper algo con solo mirarlo. Gabriel pidió por ambos ignorando el menú y simplemente solicitando lo más reconfortante que pudieran preparar. Sopa caliente, pan recién horneado, un plato principal abundante y chocolate caliente para Matías, con crema batida encima. Cuando la comida comenzó a llegar, Gabriel observaba fascinado cómo el niño comía, despacio al principio, como si no pudiera creer que la comida era real, y luego con más confianza, saboreando cada bocado como si fuera un milagro. «¿Está bueno?», preguntó Gabriel, aunque la respuesta era obvia en el rostro iluminado de Matías. «Es lo más rico que comí en toda mi vida», respondió el niño, con crema batida en la nariz, y Gabriel no pudo evitar reír, una risa genuina que hacía años no salía de su garganta. Mientras comían, Matías comenzó a hablar. Contaba historias desconexas sobre su vida en las calles, sobre los lugares donde dormía, sobre los perros que eran sus amigos, sobre cómo a veces la señora de la panadería le daba el pan del día anterior. Hablaba sin amargura, sin autocompasión, solo narrando los hechos de su existencia como si fueran aventuras normales. Y Gabriel escuchaba, realmente escuchaba, algo que había olvidado cómo hacer en sus conversaciones llenas de interrupciones y respuestas predeterminadas. «¿Y tú qué haces?», preguntó Matías de repente, con esa curiosidad infantil que no conoce límites de decoro. Gabriel pensó en cómo responder.
Pensó en sus oficinas en el piso 25 del edificio más alto de la ciudad, en sus inversiones que generaban dinero mientras dormía en su portafolio de criptomonedas, que había crecido tanto esa semana que podría comprar 10 casas sin sentir el impacto. Pensó en todo lo que hacía, en todas las reuniones y negociaciones y estrategias, y de repente, todo eso le pareció vacío, insignificante, tan lejano de cualquier cosa que realmente importara. Trabajo con números, dijo finalmente, simplificando décadas de ambición en 4 palabras. Pero ¿sabes qué, Matías? Creo que he estado haciendo las cosas equivocadas. El niño lo miró sin entender completamente, pero asintió con seriedad, como si esas palabras profundas merecieran respeto aunque su significado se le escapara. Cuando terminaron de comer, Gabriel pagó la cuenta sin mirar el total. Dejó una propina generosa y salieron del restaurante. La noche había caído completamente ahora, y la ciudad había cambiado su personalidad, volviéndose más oscura, más peligrosa, especialmente para un niño solo. Gabriel miró a Matías, ahora con el estómago lleno y el cuerpo caliente, y supo que no podía simplemente dejarlo volver a esa esquina fría. Matías, dijo, arrodillándose nuevamente frente al niño. No puedes quedarte en la calle esta noche. Hace demasiado frío. Pero es donde duermo, respondió Matías con simpleza. Lo sé, pero ¿qué te parece si esta noche duermes en un lugar diferente? Un lugar caliente con una cama de verdad. Los ojos de Matías se iluminaron con esperanza, pero también con incertidumbre. ¿Dónde? Gabriel no lo había planeado. No había pensado más allá del próximo minuto, del próximo gesto. Pero en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Conmigo, dijo. En mi casa. Su casa. Su penthouse en el edificio más exclusivo de la ciudad, con sus ventanas del piso al techo y sus vistas panorámicas. El lugar donde vivía solo, donde el silencio era tan denso que a veces sentía que se ahogaba en él, donde el lujo abundaba, pero la vida real escaseaba. La idea de llevar a Matías ahí era absurda, imprudente, potencialmente complicada. Pero Gabriel ya había cruzado tantas líneas esa tarde que una más no parecía importar. Tomó un taxi y le dio su dirección. Durante el trayecto, Matías miraba por la ventana con fascinación, viendo la ciudad pasar como si fuera un espectáculo especialmente montado para él. Gabriel observaba el reflejo del niño en el cristal, y por primera vez en años, quizás en décadas, sintió que estaba haciendo algo que tenía sentido, algo que no necesitaba ser justificado con proyecciones financieras o análisis de riesgo. Era simple humanidad, tan simple que casi había olvidado que existía. Cuando llegaron al edificio, el portero no pudo ocultar su sorpresa al ver a Gabriel llegar con un niño. Pero Gabriel lo saludó con normalidad y entraron al elevador privado que subía directo a su penthouse. Matías miraba los botones brillantes, los espejos, el suelo de mármol, tocando todo con reverencia. Las puertas del elevador se abrieron directamente en el apartamento de Gabriel. El espacio era enorme, minimalista, diseñado por un arquitecto famoso que cobraba fortunas por crear estos santuarios de vacío elegante. Pisos de madera importada, muebles de diseñador, arte contemporáneo en las paredes, y esas ventanas, esas enormes ventanas que mostraban la ciudad extendida como un mapa de luces infinitas. Matías entró lentamente, como si pisara terreno sagrado. Se detuvo frente a las ventanas y presionó su nariz contra el cristal. ¿Todo eso es la ciudad?, preguntó con voz llena de asombro. Sí, respondió Gabriel, parándose junto a él. Toda esa es la ciudad. Es bonita desde aquí arriba, dijo Matías. Desde abajo es diferente. Esas palabras, tan simples y tan profundas, resonaron en Gabriel con la fuerza de una revelación. Sí, todo era diferente desde arriba. Desde su torre de cristal y éxito, el mundo parecía ordenado, controlable, lejano, pero hoy había bajado. Literalmente se había arrodillado en el suelo, y había visto el mundo desde donde Matías lo veía cada día.
y esa perspectiva había cambiado algo fundamental en él. Le preparó un baño caliente a Matías, encontró una de sus camisetas viejas que al niño le quedaba como vestido, e improvisó una cama en el sofá de la sala con mantas suaves y cojines abundantes. Matías se acostó con una sonrisa que no se borraba, abrazando un cojín como si fuera el tesoro más preciado. «Gabriel», dijo el niño, su voz ya soñolienta. «¿Sí, Matías?» «Eres bueno». 2 palabras. «Eres bueno». Gabriel sintió que algo dentro de él se deshacía completamente, como si años de dureza y cinismo se derritieran ante esa afirmación simple. Nadie lo había llamado bueno en mucho tiempo. Lo llamaban exitoso, inteligente, astuto, poderoso. Pero bueno, no. Y escucharlo de este niño, que no tenía nada pero que daba todo con tanta generosidad, era el cumplido más valioso que había recibido jamás. «Duerme, Matías», susurró Gabriel. «Aquí estás seguro». Se sentó en un sillón cercano y observó al niño dormirse, su respiración volviéndose profunda y regular, su rostro relajándose en una expresión de paz absoluta. Y Gabriel se quedó ahí, velando su sueño, sintiendo que en esa habitación llena de lujos, lo único que tenía verdadero valor era ese pequeño ser humano durmiendo en su sofá. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Pero dentro de ese penthouse, algo milagroso había sucedido. Un encuentro inesperado había abierto una puerta que Gabriel creía sellada para siempre. La puerta que llevaba a su propia humanidad olvidada. Gabriel no durmió aquella noche. Se quedó sentado en su sillón de cuero italiano, observando la silueta pequeña de Matías acurrucada en el sofá, escuchando su respiración tranquila, tan diferente del silencio opresivo que normalmente llenaba su apartamento. La ciudad parpadeaba afuera, indiferente, mientras dentro de esas 4 paredes algo fundamental se había reconfigurado en el universo personal de Gabriel Montero. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, tiñendo el cielo de rosas y naranjas, Matías se despertó lentamente. Abrió los ojos con esa desorientación momentánea, de quien ha dormido en un lugar desconocido, y por un segundo pareció asustado. Pero entonces vio a Gabriel sentado cerca, velando su sueño, y su rostro se iluminó con una sonrisa que disolvió cualquier rastro de miedo. «Buenos días», dijo Matías, estirándose como un gatito bajo las mantas. «Buenos días, campeón», respondió Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo con ese apelativo cariñoso que nunca había usado con nadie. Preparó el desayuno, algo que no hacía desde hacía años porque siempre comía en restaurantes, o pedía que le llevaran comida a la oficina. Huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja recién exprimido, fruta cortada. Matías comió con el mismo deleite de la noche anterior, saboreando cada bocado como si fuera un regalo del cielo. Y quizás lo era. Los regalos más grandes a menudo vienen disfrazados de cosas simples que otros dan por sentadas. Después del desayuno, Gabriel se duchó y se vistió, pero esta vez eligió ropa más casual, unos jeans y un suéter, dejando los trajes de ejecutivo colgados en el armario. Miró su teléfono y vio docenas de mensajes no leídos, correos urgentes, llamadas perdidas. Su asistente había enviado 5 mensajes preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo, qué había pasado. Su socio principal estaba furioso porque había cancelado la reunión sin explicaciones. Su mundo corporativo estaba en pánico porque Gabriel Montero, el hombre que nunca faltaba, que nunca fallaba, había desaparecido sin rastro. Pero Gabriel apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Por primera vez en 20 años, el mundo de los negocios tendría que esperar. «Matías», dijo, sentándose junto al niño que estaba mirando una serie de dibujos animados en la enorme televisión de pantalla plana. «Tengo que preguntarte algo importante». El niño apagó la televisión inmediatamente, dándole toda su atención con esa cortesía natural que algunos niños poseen. «Dime, ¿qué quieres hacer hoy? Lo que sea, cualquier cosa». Matías pensó por un momento, su rostro arrugándose en concentración. Gabriel esperaba que dijera algo sobre juguetes,
sobre un parque de diversiones, sobre cosas materiales que un niño en su situación podría desear. Pero lo que Matías dijo lo desarmó completamente. ¿Podemos ir a ver si está mi amigo Tomás? Vive en la calle también, cerca del mercado. A veces está solito y tiene frío. Tal vez podemos llevarle ropa también. Gabriel sintió que algo se comprimía en su pecho, una mezcla de admiración y vergüenza. Este niño, que no tenía nada, que acababa de recibir quizás el primer acto de bondad real en años, no estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en su amigo que también sufría. Estaba pensando en compartir la bondad que había recibido. Y Gabriel, que se había pasado décadas acumulando más y más para sí mismo, nunca pensando en compartir nada que no le trajera beneficio directo, se sintió pequeño ante la grandeza de este niño. Por supuesto, dijo con voz estrangulada. Vamos a ayudar a Tomás. Salieron juntos, tomados de la mano nuevamente, y Gabriel se detuvo en 3 tiendas diferentes comprando ropa, comida, mantas, todo lo que pudiera servirle a un niño de la calle. No preguntó precios, no calculó gastos. Simplemente compraba con una urgencia que no era racional sino profundamente emocional. Cada prenda que metía en las bolsas era una oración silenciosa, un intento de redimirse de años de indiferencia. Encontraron a Tomás donde Matías había dicho, acurrucado bajo un toldo de lona cerca del mercado. Era un poco mayor que Matías, quizás 11 o 12 años, con ojos desconfiados que habían visto demasiado, demasiado pronto. Pero cuando vio a Matías corriendo hacia él, su rostro se iluminó con genuino afecto. Se abrazaron como hermanos, y Gabriel comprendió que estos niños habían formado su propia familia en las calles, unidos por la necesidad y por esa capacidad humana de encontrar amor incluso en los lugares más oscuros. Matías le explicó todo a Tomás con entusiasmo, señalando su ropa nueva, hablando de la comida caliente, de la casa con las ventanas enormes, y luego señaló las bolsas que Gabriel cargaba. «Es para ti», dijo simplemente. Tomás miró a Gabriel con una mezcla de gratitud y sospecha, ese instinto de supervivencia que le decía que nada era gratis, que todo tenía un precio. Pero Matías lo tomó de la mano y dijo, «Es bueno, Tomás, te lo prometo, es bueno». Y con esa garantía, con esa palabra de un amigo que valía más que cualquier contrato legal, Tomás aceptó. Gabriel le entregó la ropa, y mientras el niño se cambiaba detrás de una pila de cajas, Matías le contaba todo sobre su aventura, sobre el restaurante elegante, sobre dormir en un sofá más suave que las nubes. Sus palabras pintaban la experiencia como un cuento de hadas, y quizás eso era exactamente lo que había sido para él. Les compró comida a ambos en un puesto cercano, y se sentaron los 3 en un banco del parque a comer. Gabriel observaba a los niños reír y hablar, compartiendo sus alimentos con la generosidad de quien conoce el hambre, y por eso valora cada bocado. Y mientras los observaba, algo hizo clic en su mente, una claridad que había estado ausente durante años. Toda su vida había estado persiguiendo más. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más poder. Había construido un imperio sobre la premisa de que acumular era ganar, de que tener era ser. Pero estos niños, que no tenían nada material, poseían algo que él había perdido en algún punto del camino. Poseían su humanidad intacta, su capacidad de dar, su habilidad de amar sin condiciones. Sacó su teléfono, el que había apagado toda la mañana, y lo encendió. Los mensajes inundaron la pantalla, pero Gabriel los ignoró todos excepto uno. Marcó el número de su abogado personal. «Roberto», dijo cuando el hombre contestó con tono aliviado. «Necesito que hagas algo por mí. Es urgente». «Por supuesto, Gabriel. ¿Qué necesitas?» «Quiero crear una fundación. Una que se dedique a ayudar a niños de la calle. Quiero que tenga recursos reales, no solo una fachada para deducir impuestos. Quiero que haga diferencia real». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás seguro?» «Es decir, por supuesto que sí, pero esto es diferente a tu línea habitual. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Gabriel.
mirando a Matías y Tomás compartir una galleta, partiéndola exactamente por la mitad para que ambos tuvieran lo mismo. Quiero que empieces hoy. Consigue un edificio, contrata gente que realmente se preocupe, crea programas reales. Y Roberto, no escatimes en gastos. Quiero que sea el mejor refugio para niños que esta ciudad haya visto. Cuando colgó, Matías lo miraba con curiosidad. ¿Qué es una fundación? Gabriel se arrodilló frente a los dos niños, poniéndose a su altura, ese gesto que ahora le salía natural. Es un lugar donde los niños como ustedes pueden ir a estar seguros. Con camas calientes, comida todos los días, gente que los cuide, un lugar que sea como un hogar. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas que trató de ocultar, ese orgullo frágil de quien ha aprendido a no mostrar debilidad. Pero Matías no tuvo esas inhibiciones. Se lanzó hacia Gabriel y lo abrazó con toda su fuerza. Y ese abrazo era gratitud, pero también era bendición. Era reconocimiento y también perdón por todos los años que Gabriel había pasado sin ver el sufrimiento que estaba justo frente a él. Los días siguientes fueron un torbellino. Gabriel puso su empresa en manos de sus socios, delegó responsabilidades, se alejó de la operación diaria para enfocarse en algo que finalmente tenía verdadero significado. Visitaba a Matías y a Tomás todos los días, y a través de ellos conoció a más niños, cada uno con su historia, cada uno con su dolor, cada uno con esa resiliencia sorprendente que solo los más vulnerables desarrollan. La fundación tomó forma rápidamente cuando Gabriel Montero ponía su voluntad y recursos detrás de algo. Compró un edificio completo, lo renovó, contrató psicólogos, trabajadores sociales, maestros, cocineros. Creó un espacio que era mucho más que un refugio. Era un verdadero hogar donde los niños podían sanar, crecer, soñar. Y Matías y Tomás fueron los primeros en mudarse, seguidos por docenas más. Gabriel pasaba más tiempo en la fundación que en su oficina, se sentaba con los niños, escuchaba sus historias, jugaba con ellos, los abrazaba cuando lloraban, celebraba sus pequeños triunfos. Y cada día sentía que recuperaba un pedazo de sí mismo que había perdido, como si cada sonrisa de esos niños fuera una pieza del rompecabezas de su propia alma rearmándose. Una noche, 3 meses después de aquel primer encuentro en la esquina fría, Gabriel estaba sentado en el comedor de la fundación. Los niños habían cenado, y ahora estaban en sus habitaciones, preparándose para dormir. Matías se acercó a él con algo en las manos. Un dibujo que había hecho en la escuela que ahora asistía regularmente. Era un dibujo simple, hecho con crayones de colores. Mostraba 2 figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol sonriente. En la parte de abajo, con letras desiguales y torcidas, Matías había escrito: Mi familia. Gabriel tomó el dibujo con manos temblorosas y sintió las lágrimas comenzar a caer nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de una alegría tan profunda que no cabía dentro de su pecho. Matías se subió a su regazo y apoyó su cabeza contra su pecho, ese gesto de confianza absoluta que Gabriel había llegado a atesorar más que cualquier contrato multimillonario. Gabriel, dijo Matías con voz soñolienta, ¿te acuerdas de esa noche cuando me diste el abrigo? Por supuesto que me acuerdo, respondió Gabriel, abrazando al niño con cuidado como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. Matías levantó la vista, esos ojos almendrados brillando con esa sabiduría que a veces poseen los niños, esa claridad que ve más allá de las apariencias, y entonces pronunció las palabras que Gabriel recordaría por el resto de su vida. Las palabras que ahora, meses después, resonaban con todo su significado revelador. No tenía frío hasta que usted me miró. Porque cuando me miró, sentí que alguien me veía de verdad por primera vez, y eso me hizo sentir que valía algo. El frío de afuera no importaba tanto como el calor que me dio sentir que le importaba a alguien. Gabriel cerró los ojos, abrazando a Matías con más fuerza, sintiendo el peso pequeño de ese cuerpo contra el suyo,
sintiendo el latido de dos corazones que se habían encontrado cuando ambos lo necesitaban. Había salido aquella tarde como un hombre que lo tenía todo pero que estaba completamente vacío. Había creído que iba a salvar a un niño con frío, pero la verdad era mucho más profunda y más hermosa. En aquella esquina fría bajo un cielo gris e indiferente, cuando decidió detenerse y regresar, cuando decidió mirar de verdad, cuando decidió agacharse y ponerse a la altura de un niño que la sociedad había decidido ignorar, Gabriel no había salvado a Matías. En ese abrazo pequeño, en esa conexión inesperada, en ese encuentro que parecía casual pero que quizás había sido orquestado por fuerzas más grandes que cualquier lógica humana, Gabriel descubrió algo que había buscado durante décadas sin saberlo. Algo que ningún éxito profesional ni ninguna cifra en su cuenta bancaria le había dado jamás. Descubrió que había vivido años persiguiendo una ilusión de plenitud, acumulando cosas que no llenaban el vacío, construyendo una torre tan alta que lo había alejado de todo lo que realmente importaba. Y en la mirada de un niño con síndrome de Down temblando de frío, en una esquina olvidada, había encontrado finalmente lo que su alma hambrienta necesitaba: un propósito real, un amor sin condiciones, una razón para ser que trascendía el ego y tocaba lo eterno. En aquel abrazo pequeño, o millonario, descubrió que era él quien precisaba ser salvo, y fue salvado.